¿Alguna vez has soñado con alguien que ya ha fallecido y al despertar has sentido que ese encuentro fue diferente a cualquier otro sueño? Quizá viste su rostro con una claridad sorprendente, escuchaste su voz o simplemente sentiste una paz que permaneció contigo durante todo el día. Tal vez incluso te preguntaste, ¿por qué apareció ahora? Millones de personas han vivido algo parecido, pero pocas saben cómo mirar estas experiencias desde una perspectiva espiritual. Las enseñanzas atribuidas al Padre Pío nos invitan a detenernos antes de descartar estos sueños como simples recuerdos, pero también nos recuerdan que debemos actuar con prudencia y discernimiento. Cuando perdemos a alguien que amamos, nuestra memoria continúa guardando su voz, sus gestos y momentos compartidos. Por eso, es completamente posible que una persona fallecida aparezca en nuestros sueños como parte del proceso natural del duelo. Pero el material que estamos explorando plantea una cuestión más profunda. ¿Podría un sueño convertirse también en una oportunidad para volver a rezar por esa persona y acercarnos más a Dios? La respuesta no consiste en buscar señales desesperadamente, sino en observar qué produce ese sueño en nuestro corazón. El Padre Pío tuvo una devoción extraordinaria por las almas del purgatorio. Según los testimonios y enseñanzas atribuidos a él, consideraba la oración por los difuntos una obra de gran caridad. Por eso, cuando alguien soñaba repetidamente con un ser querido fallecido, la respuesta no debía ser miedo ni superstición, debía ser oración. Y aquí aparece la primera idea que puede cambiar tu manera de interpretar estos sueños. Quizá no necesitas descubrir exactamente qué ocurrió durante la noche. Quizá necesitas preguntarte qué puedes hacer después de despertar. Imagina que sueñas con tu padre después de muchos años. En el sueño no dice nada, simplemente está allí, mirándote. Te despiertas con lágrimas en los ojos y durante todo el día no puedes dejar de pensar en él. Podrías intentar encontrar una explicación para cada detalle, pero existe una respuesta mucho más sencilla. Puedes rezar por su alma, puedes ofrecer una misa, rezar un rosario, o simplemente decirle a Dios, Señor, pongo a esta persona en tus manos. De esa manera, conviertes una experiencia misteriosa en un acto concreto de fe. Según la tradición católica presentada en el material, el purgatorio es un estado de purificación para las almas que mueren en gracia de Dios, pero todavía necesitan purificación antes de entrar plenamente en la presencia divina. Por eso, la oración por los difuntos ocupa un lugar tan importante. Si un sueño te recuerda a alguien que ya partió, no necesitas saber con certeza dónde se encuentra esa persona para rezar por ella. La oración siempre puede convertirse en una expresión de amor. Y aquí está lo sorprendente. Algunas personas cuentan que, después de comenzar a rezar por sus seres queridos fallecidos, sus sueños cambian. La persona que antes aparecía triste o preocupada puede comenzar a aparecer serena. A veces deja de aparecer por completo. Esto no demuestra automáticamente que haya existido una comunicación sobrenatural, pero sí puede mostrar algo profundamente importante. La oración transforma nuestra relación con la pérdida. Lo que antes producía solamente dolor puede comenzar a producir paz. Por eso, cuando tengas uno de estos sueños, no te apresures a afirmar que recibiste un mensaje del cielo. Tampoco lo descartes inmediatamente como algo sin valor. Haz algo más sabio. Discierne. Pregúntate qué sentiste, qué recuerdas y, sobre todo, hacia dónde te conduce la experiencia. ¿Te acerca a Dios? ¿Te inspira a perdonar? ¿Te recuerda la importancia de rezar? ¿Te hace valorar más profundamente la vida? Si la respuesta es sí, entonces ya existe algo valioso que puedes hacer con ese sueño. Porque quizá el verdadero propósito no sea decirte algo sobre la persona fallecida. Quizá sea decirte algo sobre ti. Tal vez llevas demasiado tiempo alejándote de Dios. Tal vez existe alguien vivo con quien necesitas reconciliarte. Tal vez has estado desperdiciando tiempo en cosas que, al final de la vida, no tendrán ninguna importancia. Y entonces aparece en tu sueño alguien cuya muerte te recuerda una verdad que todos intentamos olvidar. Nuestra vida es breve. El recuerdo de un ser querido fallecido puede convertirse entonces en una llamada a vivir de otra manera, a amar mientras todavía tenemos tiempo, a pedir perdón antes de que sea demasiado tarde, a dejar el orgullo, a regresar a la oración, porque la muerte de alguien que amamos
puede enseñarnos algo que ningún libro puede enseñar con la misma fuerza. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Y quizá por eso algunos sueños aparecen justamente en momentos de crisis. No necesariamente porque la persona fallecida esté prediciendo el futuro, sino porque nuestro propio corazón necesita detenerse y escuchar. Un sueño puede despertar recuerdos que habíamos enterrado y preguntas que habíamos evitado. Puede obligarnos a mirar nuestra vida con una honestidad que durante el día intentamos evitar. Pero hay algo más que debemos considerar. Si el sueño se repite, si permanece con una intensidad extraordinaria, o si aparece durante una etapa de profunda dificultad, la tradición espiritual nos invita a responder con oración y prudencia, no con obsesión. Nunca debemos intentar provocar contactos con los muertos mediante médiums, rituales o prácticas ocultistas. El camino cristiano no consiste en controlar el mundo espiritual. Consiste en confiar en Dios. Por eso, si esta noche sueñas nuevamente con alguien que ya ha partido, no tengas miedo. Cuando despiertes, recuerda el sueño y después haz una oración sencilla. Señor, gracias por la vida de esta persona. Si necesita tu misericordia, concédesela. Si ya está contigo, recibe mi gratitud y ayúdame a vivir mi propia vida de una manera que me acerque cada día más a ti. Porque tal vez el sueño no vino para darte una respuesta. Tal vez vino para hacerte una pregunta. ¿Estás viviendo hoy de una manera que te prepararía para la eternidad? Y esa pregunta nos conduce hacia algo todavía más profundo, porque algunos sueños con fallecidos no aparecen simplemente para despertar recuerdos. Aparecen, según las enseñanzas atribuidas al Padre Pío, en momentos en que nuestra vida necesita cambiar, y cuando descubramos cómo discernir esas experiencias sin miedo ni superstición, entenderemos por qué la reacción que tienes después de despertar puede ser mucho más importante que el sueño mismo. VidIQ, y aquí es donde la historia se vuelve todavía más profunda, porque si un sueño con alguien que ha fallecido puede despertar nuestra vida espiritual, entonces la pregunta ya no es solamente qué significa la aparición de esa persona, sino por qué aparece precisamente en ese momento. Según el material que estamos siguiendo, una posibilidad es que estos sueños nos impulsen hacia una responsabilidad que muchas veces olvidamos, rezar por quienes ya han partido, y cuanto más entendemos esta idea, más cambia nuestra manera de mirar una experiencia que antes quizá considerábamos simplemente un recuerdo nocturno. Piensa en alguien que amabas profundamente, quizá murió hace años y ya casi nunca hablas de esa persona, pero una noche aparece en tu sueño. No necesitas interpretar cada detalle, puedes simplemente tomar ese recuerdo y convertirlo en oración. Porque dentro de la tradición católica, rezar por los difuntos es una expresión de amor que continúa incluso después de la muerte. El material atribuye al Padre Pío una preocupación especial por las almas del purgatorio y presenta la oración como una de las formas más importantes de ayudarlas. Pero hay una segunda posibilidad todavía más sorprendente. El sueño puede estar haciendo algo contigo. Puede estar despertando una parte de tu corazón que se había quedado dormida. Quizá después de la muerte de esa persona te alejaste de la oración. Quizá comenzaste a vivir únicamente preocupado por el trabajo, el dinero, los problemas familiares y las cosas de este mundo. Entonces, inesperadamente, alguien que ya no está aparece en tu sueño y te obliga a recordar algo que habías olvidado, que la vida terrenal no es eterna. Ese recuerdo puede doler, pero también puede convertirse en una gracia, porque cuando recordamos que la muerte puede llegar en cualquier momento, comenzamos a valorar de otra manera las palabras que pronunciamos, las personas que amamos y las decisiones que tomamos. El sueño puede convertirse así en una invitación a reconciliarte con alguien, a volver a la confesión, a recuperar la oración o simplemente a dejar de posponer aquello que sabes que debes hacer. Y aquí debemos tener mucho cuidado. No significa que cada sueño sea una advertencia enviada directamente desde el cielo. No podemos saberlo con certeza. La fe cristiana exige discernimiento. Por eso, si un sueño te deja inquieto, no debes construir decisiones importantes únicamente sobre él. Llévalo a la oración. Si es necesario, habla con un sacerdote. Pregúntate si esa experiencia produce paz, conversión y confianza en Dios, o si produce obsesión, miedo y confusión. Esta diferencia puede salvarte de un error muy común. Cuando perdemos a alguien,
deseamos desesperadamente volver a sentir su presencia. Y precisamente por eso podemos interpretar cualquier sueño como una señal. Pero la espiritualidad cristiana no nos pide perseguir señales, nos pide buscar a Dios. Si el sueño te conduce a Dios, a la oración y a la caridad, puedes recibirlo con humildad. Pero si te conduce al miedo o a la obsesión por contactar con los muertos, debes detenerte. El material también presenta una idea relacionada con las almas que necesitan oración. Según esta interpretación atribuida al Padre Pío, cuando una persona fallecida aparece angustiada, triste o necesitada, el sueño puede convertirse en un recordatorio para ofrecer sufragios por ella. Una misa, un rosario, una oración sencilla o una obra de caridad ofrecida por su intención pueden convertirse en una respuesta concreta. Y observa lo hermoso que hay detrás de esto. Incluso cuando no puedes abrazar nuevamente a esa persona, todavía puedes hacer algo por amor. La muerte cambió vuestra relación, pero no destruyó la posibilidad de amar. Ahora ese amor puede expresarse de otra manera, mediante la oración. Sin embargo, el material introduce una posibilidad diferente. No todos los sueños con fallecidos son presentados como una petición de ayuda. Algunos aparecen serenos, luminosos y llenos de paz. En esos casos, la experiencia puede funcionar más como un consuelo que como una petición. Y aunque no podamos afirmar que una persona fallecida haya enviado literalmente ese sueño, sí podemos reconocer el fruto que produce. Tal vez después de años de dolor, finalmente puedes recordar a tu madre sin desesperarte. Tal vez ves a tu padre sonriendo y por primera vez puedes agradecer a Dios en lugar de solamente llorar. Tal vez despiertas comprendiendo que necesitas dejar de vivir atrapado en el pasado y comenzar a vivir con esperanza. Y entonces ocurre algo extraordinario. El sueño termina, pero su efecto permanece. Eso es lo que verdaderamente importa. Porque una experiencia espiritual auténticamente útil no debería alejarnos de la realidad, debería hacernos vivir mejor dentro de ella. Debería hacernos más pacientes, más caritativos, más conscientes de Dios y más agradecidos por el tiempo que todavía tenemos. Por eso, si has tenido un sueño recurrente con alguien que falleció, antes de buscar explicaciones extraordinarias, haz algo sencillo esta noche. Pronuncia su nombre delante de Dios, dale gracias por esa persona, pide misericordia para ella, y después pregúntale a Dios qué quiere enseñarte a ti, porque quizá la persona que viste en el sueño no apareció para contarte lo que sucede en el otro mundo. Quizá apareció para recordarte que todavía tienes tiempo de cambiar el tuyo. Y aquí llegamos a la pregunta que puede ser la más importante de todas. ¿Qué debes hacer exactamente cuando ese sueño vuelve una y otra vez, especialmente si la persona parece estar triste, preocupada o intentando llamar tu atención? La respuesta que encontramos en el material nos lleva al siguiente nivel: aprender a discernir, responder con oración y evitar una trampa espiritual muy peligrosa, porque no todo lo que parece misterioso debe ser buscado, y no todo lo que produce emoción debe ser interpretado como una revelación. La verdadera prueba no está en lo extraordinario del sueño, está en el fruto que deja en tu alma, y cuando entiendes esto, comienzas a mirar cada sueño de una manera completamente diferente. Y ahora llegamos al punto más importante de todo este mensaje, porque saber que un sueño puede despertar recuerdos, provocar oración o llevarnos a examinar nuestra vida no es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos después? Si esta experiencia te ha dejado pensando en una persona que ya falleció, no necesitas correr detrás de explicaciones misteriosas. Puedes comenzar por algo mucho más sencillo y profundo, llevar ese recuerdo delante de Dios. Cuando despiertes de un sueño así, intenta recordar cómo te sentiste. No solamente qué viste, sino qué produjo dentro de ti. ¿Sentiste paz, tristeza, miedo, deseo de rezar, una necesidad de pedir perdón, una llamada a cambiar algo en tu vida? Esas preguntas pueden ayudarte a discernir la experiencia sin convertirla en superstición. Y si el sueño te impulsa hacia la oración, aprovecha ese momento. Reza por la persona fallecida y también por ti. Puedes comenzar con una oración sencilla. Señor Jesús, pongo en tus manos a esta persona que amé. Si necesita purificación, concédele tu misericordia. Si ya está contigo, gracias por haberme permitido compartir parte de mi vida con ella. Ayúdame a aceptar tu voluntad
y a vivir con esperanza. No necesitas palabras complicadas. Dios no necesita una explicación perfecta, necesita un corazón sincero. También puedes ofrecer una misa por esa persona, rezar el rosario o realizar una obra de caridad en su memoria. Dentro de la tradición católica, estas acciones expresan la comunión entre los vivos y los difuntos y convierten el recuerdo en una obra concreta de amor, porque recordar a alguien no significa permanecer atrapado en el pasado, significa permitir que el amor que existió produzca todavía un fruto bueno. Pero hay otra advertencia que no debemos ignorar. Cuando una persona ha tenido un sueño intenso, puede sentirse tentada a intentar provocarlo nuevamente, puede empezar a buscar métodos para contactar con los muertos, consultar médiums o recurrir a prácticas ocultistas. Ese no es el camino cristiano. El material atribuido al Padre Pío insiste en que no debemos intentar controlar ni provocar comunicaciones espirituales. La respuesta debe permanecer centrada en Dios, en la oración y en los sacramentos. Esto es especialmente importante cuando el sueño produce miedo. Si alguna experiencia nocturna te deja profundamente angustiado, no necesitas perseguirla ni intentar descubrir cada detalle. Puedes rezar y pedir protección. Puedes decir: Señor, si esta experiencia me acerca a ti, dame paz y discernimiento. Si solamente es producto de mi miedo o de mi memoria, ayúdame a descansar. Y si hay algo que deba aprender, muéstramelo de una manera que me conduzca hacia tu luz. Porque la paz es importante. No significa que una experiencia espiritual nunca pueda provocar lágrimas o emociones intensas. Significa que nuestra respuesta final debe llevarnos hacia la confianza, no hacia la obsesión. Si después de un sueño comienzas a vivir pendiente de nuevas señales, buscando significados ocultos en cada coincidencia, entonces has dejado de discernir y has comenzado a depender del misterio. Y la fe no funciona así. La fe nos enseña a caminar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Tal vez nunca sabrás exactamente por qué soñaste con aquella persona, tal vez fue tu memoria, tal vez fue parte de tu proceso de duelo, tal vez, desde la perspectiva de tu fe, Dios permitió que esa experiencia te llevara a rezar. No necesitas resolver completamente el misterio para recibir algo bueno de él. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza. Cuando alguien que amas aparece en tus sueños, no tienes que aferrarte desesperadamente a esa persona. Puedes agradecer por su vida y entregarla nuevamente a Dios. Puedes permitir que el recuerdo te haga más consciente del valor de las personas que todavía están contigo. Puedes llamar a tu madre, abrazar a tus hijos, perdonar a tu hermano, hablar con tu esposo o esposa y dejar de posponer las palabras que realmente importan. Porque algún día nosotros también seremos un recuerdo para alguien, y esa realidad puede cambiar nuestra manera de vivir. El material que hemos explorado presenta al Padre Pío como un hombre profundamente consciente de la eternidad. Su vida no estaba centrada en buscar experiencias extraordinarias, sino en Cristo, en la oración y en la salvación de las almas. Por eso, incluso cuando hablamos de sueños, apariciones o experiencias espirituales, el centro debe permanecer en la misma dirección, Dios. Si sueñas con alguien que falleció, no necesitas vivir con miedo. Puedes convertir ese momento en una oportunidad de misericordia. Reza por esa persona, agradece su vida, pide perdón por aquello que haya quedado sin resolver, y después vuelve a tu vida con una decisión concreta: vivir mejor. Quizá esa sea la respuesta que más honra a quienes hemos perdido, porque ellos ya no pueden cambiar las decisiones que tomaron, pero nosotros todavía podemos cambiar las nuestras. Ellos ya no pueden decirnos las palabras que necesitamos escuchar, pero nosotros todavía podemos decir palabras de amor a quienes están cerca. Ellos ya no pueden regresar físicamente, pero su recuerdo puede ayudarnos a caminar hacia una vida más consciente, más generosa y más cercana a Dios. Así que la próxima vez que despiertes después de soñar con alguien que ha partido, no corras inmediatamente hacia el miedo ni hacia la superstición. Quédate unos minutos en silencio, recuerda, ora, discierne y pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga con este recuerdo? Quizá la respuesta sea simplemente rezar, quizá sea perdonar, quizá sea reconciliarte, quizá sea regresar a Dios después de muchos años, o quizá sea agradecer. Y si alguna vez ese sueño vuelve a aparecer, recuerda algo todavía más importante:
No necesitas perseguir a los muertos para sentir que el amor continúa. Puedes llevarlos contigo de una manera mucho más segura y profunda, colocándolos en las manos de Dios. Porque el cristianismo no enseña que la muerte tenga la última palabra. Enseña que Cristo venció la muerte, y por eso, cuando recordamos a quienes han partido, nuestro recuerdo no tiene que terminar en desesperación, puede terminar en esperanza. Tal vez esa sea la razón por la que un sueño aparentemente pequeño puede dejar una impresión tan grande. No porque necesariamente contenga un código secreto, sino porque durante unos instantes nos recuerda aquello que durante el día intentamos olvidar, que somos pasajeros, que el tiempo es limitado y que el amor debe expresarse mientras todavía podemos hacerlo. Así que piensa ahora en esa persona que quizá apareció en uno de tus sueños. No necesitas decir su nombre en voz alta, simplemente recuerda su rostro, recuerda algo bueno que viviste junto a ella, y después entrégala a Dios. Señor, gracias por haberla puesto en mi camino. Cuida de ella y cuida también de mí. Que su recuerdo no me encierre en el pasado, sino que me enseñe a vivir mejor el presente y a prepararme para la eternidad. Esa oración puede ser suficiente. Y quizá, después de todo, el significado más profundo de estos sueños no sea que los muertos estén intentando enseñarnos cómo vivir. Quizá sea que su ausencia nos obliga a recordar algo que los vivos solemos olvidar, que la vida es breve, que el amor importa, que el perdón no debe esperar, que la oración nunca es inútil, y que mientras todavía estamos aquí, todavía tenemos tiempo para cambiar. Por eso, si este mensaje te ha hecho recordar a alguien que ya no está, no permitas que ese recuerdo termine simplemente en tristeza. Haz algo con él, reza, perdona, ama. Acércate a Dios, y si puedes, haz hoy mismo algo bueno en memoria de esa persona. Porque quizá no podamos volver a abrazar a quienes hemos perdido, pero todavía podemos honrar su memoria, viviendo de una manera que haga que nuestro tiempo aquí tenga verdadero sentido. Y cuando llegue nuestro propio momento de partir, quizá entonces comprendamos que todos esos pequeños actos de amor, oración y misericordia fueron mucho más importantes de lo que imaginábamos. Hasta entonces, no tengas miedo de recordar. Recuerda con amor. Ora con esperanza. Y confía en Dios. Hay una última verdad que el Padre Pío quería dejar grabada en el corazón de quienes reflexionan sobre estos misterios. No importa cuántos sueños hayas tenido, ni cuántas preguntas sigan sin respuesta. El objetivo nunca ha sido descubrir los secretos del otro mundo. El objetivo siempre ha sido prepararnos mejor para este. Vivimos como si tuviéramos un tiempo infinito. Posponemos el perdón, retrasamos la reconciliación y dejamos para mañana las palabras que podrían cambiar una vida. Pero cada sueño con un ser querido fallecido nos recuerda una realidad imposible de ignorar. Un día nosotros también cruzaremos ese mismo umbral. Y cuando llegue ese momento, lo único que permanecerá será el amor que dimos, la misericordia que practicamos y la fe con la que caminamos. Quizá la persona que apareció en tus sueños ya no necesitaba decirte nada. Tal vez su sola presencia fue suficiente para despertar en ti el deseo de volver a Dios. Porque ese es el mayor milagro que puede surgir de cualquier experiencia espiritual, no la curiosidad por el más allá, sino la conversión del corazón. El Padre Pío repetía constantemente 3 palabras que resumen toda su espiritualidad: ora, espera y no te preocupes. No dijo busca señales, no dijo vive obsesionado con los misterios, dijo ora, porque la oración transforma aquello que nosotros no podemos comprender y entrega a Dios aquello que nosotros no podemos controlar. Por eso, esta noche, antes de dormir, haz algo muy sencillo. Apaga el ruido del mundo durante unos minutos. Piensa en esa persona que has perdido. Recuerda un momento feliz que compartieron. Después, entrégala a Dios con estas palabras: Señor Jesús, gracias por el regalo de su vida. Si necesita tu misericordia, concédesela con abundancia. Si ya contempla tu rostro, permite que su recuerdo me acerque cada día más a ti. Enséñame a vivir de manera que, cuando llegue mi hora, pueda encontrarme contigo, con un corazón lleno de amor. Si haces esta oración con sinceridad, ya habrás respondido al sueño de la mejor manera posible. Y recuerda siempre esto: los sueños pasan, las emociones cambian y los recuerdos se desvanecen con el tiempo,
pero la esperanza cristiana permanece para siempre, porque para quienes creen en Cristo, la muerte no es el final de la historia, es el comienzo de la eternidad. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu fe y conceda descanso eterno a todos tus seres queridos que ya han partido, y que, cuando vuelvas a soñar con ellos, ese sueño no te llene de miedo, sino de la certeza de que el amor verdadero nunca muere cuando permanece en las manos de Dios. Fin.